Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, te invito a todos los presentes a silenciar sus celulares. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al auditorium del Hospital Militar de Santiago. Y junto al ingreso del director general del Hospital Militar de Santiago, general de brigada Francisco Silva Terán, se da inicio al año académico 2025. Como una manera de dar un mayor realce a la presente actividad académica, se invita a todos los presentes a entonar el himno nacional. Tienes tu cielo azulado, las brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia de majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Dulce patria, recibe los votos, porque Chile tus alas juró, pero la tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión. Yo la tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión. Yo la tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión, fue el asilo contra la opresión. Puerto Rico. La Dirección General del Hospital Militar de Santiago, en el marco del inicio del año académico 2025, agradece su importante presencia en esta actividad docente, en la cual se hace real la permanente preocupación de estar de esta instalación de salud, la constante preocupación de acrecentar los conocimientos e investigación en medicina, por medio de su departamento de docencia y gestión académica, y siempre en estrecha relación con las casas de estudios superiores con las cuales el ejército mantiene convenio colaborativo. Además de todos aquellos profesionales amigos que siempre están dispuestos a acompañar en el logro de estos objetivos. Es en este contexto que el día de hoy tendremos la oportunidad de ser partícipes de escuchar la conferencia dictada por la doctora Paola Calvo Paso, profesora asistente del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la cual se titula De la secuenciación genética a la práctica clínica, la revolución de la medicina. A continuación, el doctor Francisco Cano, jefe del Departamento de Docencia de Extensión Académica del Hospital Militar de Santiago, dará lectura a una síntesis del currículum de la doctora Paola Calvo Paso. Muchas gracias. Agradezco la presencia de todos los que están aquí para la inauguración del año académico del Hospital Militar. Y me toca presentar a la doctora Kral, le voy a decir Paola, porque nos conocemos hace tiempo. Y yo recuerdo que en esta ocasión, en los años anteriores, hemos tenido muy interesantes charlas, conferencias. Recuerdo que el año pasado estuvo aquí el doctor Paul Harris, estuvo antes la doctora Paula Daza, en fin.
Pero nunca me había tocado presentar a alguien que no hablara nuestro idioma. Porque ese es el problema con Paola, que cuando yo converso con ella solo le entiendo la mitad de lo que dice. Y le dije, por favor, que todos entendamos lo que tú nos vas a contar. Y bueno, tuvo que hacer varias veces la conferencia para ponerse en el entendimiento de uno. Bueno, Paola tiene muchos títulos, es bioquímica, egresada a la Pontificia Universidad Católica, es PhD en Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile, es profesora asistente del Departamento de Pediatría Oriente, Universidad de Chile, es coordinadora de los Centros de Investigación Clínica Avanzada de la Facultad de Medicina de la Chile, es coordinadora de la Dirección de Investigación e Innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es presidenta del Comité de Enfermedades Genéticas de la Sociedad Chilena de Nefrología, es presidenta de la Sociedad Chilena de Genética, y un título muy importante que no tenemos que olvidar, es madre de 3 hijos, que van entre los 15 y los 5 años, y la verdad es que no sé cómo con 3 hijos tiene tiempo para hacer todas estas cosas que les conté. Yo la verdad es que para mí es un honor presentar a Paola. Yo creo que es una de las personas que cambió nuestro enfoque de la medicina hace unos pocos años atrás, cuando los clínicos pensábamos que cuando nos llegaba un paciente con un solo riñón, era porque nació con un solo riñón. Y ella nos enseñó que eso está codificado, que eso está impreso en el ADN nuestro, y ahí tuvimos que empezar a estudiar el ADN y las cadenas y los ácidos nucleicos, en fin. Uno se encuentra con sorpresa en este tema. Yo ahí aprendí que los humanos tenemos un 98% coincidencia genética con los ratones, y me sorprendí. Después me di cuenta que algunos tienen 90 y otros 100%, pero bueno, así es la genética, y la verdad es que ha sido para mí una sorpresa y un agrado reenfocar la medicina que yo hago de hace más de 30 años con lo que Paola nos ha enseñado. Paola. Invitamos a la doctora Paola Craco-Paso a pasar al frente del escenario para dar Igual suena o hay que acercarse más. de la secuenciación genética a la práctica clínica, la revolución de la medicina, y la recibimos con un caluroso y fuerte aplauso. Muy buenos días, muchas gracias por la introducción, Pancho. Yo igual le hablo así de cordialmente y cercanamente. Estoy muy contenta y muy agradecida por esta invitación a hablar de este tema que me apasiona. Y que efectivamente yo creo que ha sido un aprendizaje desde las dos veredas, desde yo escuchar a los clínicos, las condiciones clínicas de sus pacientes, y desde el otro lado que ellos escucharan sobre lo que el ADN ofrece, la información que tenemos ahora y qué es lo que podemos hacer por los pacientes mediante el estudio genético. Bueno, el título de la charla contiene 2 palabras, ¿verdad?, bastante importantes: genética y medicina, y quiero unir estas cosas durante esta charla. Voy entonces a llevarlos atrás en el tiempo, hablarles de una época del siglo XV a.C., para hablar también de cómo ha evolucionado la manera en que realizamos la medicina. Esta imagen, en la que se ve una persona atendiendo a lo que bien podría ser una faraona, es la reina Hatshepsut, que vivió en esa época y que entre los restos se encontró de que tenía un envase y que todo el mundo sospechaba que era el perfume que tal vez utilizaba, y que con los estudios actuales se pudo precisar que lo que había dentro realmente eran componentes que servían para un tratamiento de la piel. Y de hecho hay registros de que al parecer en la familia de los egipcios, de la familia de los faraones, había mucho problema de eczema. El tema es que en el estudio, al confirmar que efectivamente habían componentes que podían utilizarse con fines dermatológicos, también habían compuestos cancerígenos, motivo por el cual se sospecha que tal vez la razón de su fallecimiento, no falleció tampoco tan joven, pero que se puede atribuir que puede haber un efecto de esta sustancia. A lo que voy con esta información es a cómo antes la medicina tenía un componente bastante experimental. Tampoco voy a decir que era antojadizo, pero que lo más probable es que ella recibió esto de parte de su curandera, porque había comprobado de que podía tener fines terapéuticos para este problema dermatológico que tenía.
Bueno, los voy a hacer correr rápidamente en el tiempo a la actualidad, ¿verdad? En esta imagen se ve a un médico mirando un microscopio, ¿verdad? Están todos los elementos más químicos y actualmente creo que la tecnología es lo que más ha avanzado para poder hacer una medicina que es muy distinta, especialmente en las últimas décadas y que como incluso el tema del ADN se ha metido con bastante fuerza a poder realizar una mejor práctica. En esta línea del tiempo voy a ahora hacerlos llevar al siglo XIX. Yo creo que estas dos caras le deberían ser conocidas. Por una parte está Charles Darwin, que publicó en el 1859 El origen de las especies. Él no se refirió realmente al ADN en gran profundidad, pero sí habló de cómo las especies en sus diferentes generaciones se iban adaptando, ¿verdad? Que no gana, no sobrevive el que es más fuerte, sino que el que mejor se adapta. Ese era el concepto. Y poco después, este monje austríaco, fanático de la jardinería, ¿verdad? Hizo varios experimentos con arvejas, tenía mucho tiempo libre como monje, y luego lo publicó, lo escribió, se dio cuenta que habían ciertos comportamientos de las características de las arvejas. Algunas eran verdes, otras eran amarillas, y cuando las cruzaban, pasaban cosas en las generaciones que venían después de eso. Y no solamente la característica del color, sino que eran más rugosas, menos rugosas, etcétera. Y ahora los voy a llevar al siglo XX. Año 1953 se descubre la estructura del ADN, ¿verdad? Tenemos este evento entre Watson y Crick en que hablan que el ADN es una doble hélice, ¿verdad? Que se va plegando en las dos dimensiones, incluso en las tres dimensiones se superpliega. Y poco después, año 1977, un químico, Friedrich Sanger, inventa una técnica para secuenciar. Lo que ustedes ven acá es un electroferograma donde cada pic representa una letra del ADN. Y desde entonces hemos estado secuenciando. Llevamos casi 50 años secuenciando mediante esta técnica, pero en la última década esto se ha revolucionado muchísimo más. Los voy a llevar ahora al año 1990. El año 1990 comienza lo que se conoce como el proyecto Genoma Humano, algo que se realizó entre un consorcio de varios países, varias entidades, y el año 2003 se termina y se publica. Es al fin público el acceso a esta información que es de un primer genoma de un humano y que está completo. La idea era tardarse 15 años, fíjense que lo lograron optimizar, solamente 13 años para publicarse. Entre medio, habiendo tanto equipo, tanto profesional, también se publicó el genoma de la primera bacteria, por ahí también el genoma del ratón, como mencionó Pancho, de que luego también descubrimos que nos parecemos mucho a diferentes mamíferos, no solamente al ratón, nos parecemos incluso a las bacterias hasta cierto punto, porque nuestras células funcionan de la manera más básica, de manera muy similar, ¿verdad? En metabolismo, en ciclo celular, etc. Dicho esto, ¿qué hemos descubierto en todo este tiempo, verdad? Aquí están los cromosomas. No sé si todos habrán visto un cariograma, pero yo creo que aquí todos reconocen a los cromosomas. Tenemos 23 pares de cromosomas, acá por simplificar la imagen, solamente hay un cromosoma 1, un 2, un 3, un 4, pero está aquí el par sexual, ¿verdad? El XY y el doble X en el caso de las personas con sexo biológico mujer. Y hemos descubierto de que, si se fijan, tienen tamaños distintos, bandeos distintos. Pero si empezamos a entrar con más profundidad, una especie de hacer un zoom hacia adentro, dentro de estos cromosomas hay genes. Y de hecho, básicamente si lo que hacemos es desenvolver estas versiones tan empaquetadas del ADN, empezamos a ver de que en algunas regiones vamos a leer letras muy específicas y que codifican una información muy importante, porque codifican por una proteína. Y eso es lo que llamamos un gen. Y los genes no están a lo largo de todo el genoma. Hay zonas donde no hay genes, no hay algo que se codifica por una proteína. No por ello no cumple una función, sino que todavía no la hemos terminado de entender. Se sigue investigando. Datos interesantes, contarles de que el ADN humano tiene 3.200 millones de pares de bases y apenas el 1.5% de esta secuencia codifica para algo, codifica para proteínas. Se calcula que a lo largo de todo el ADN humano hay 20.000 genes que codifican para proteínas, de las cuales, fíjense, 5.000 a 7.000 más o menos están asociadas a alguna enfermedad de los humanos. Otro dato interesante, el cromosoma 1 es el más grande y de hecho tiene muchísimos genes, tiene 2.000 genes. Mientras que el cromosoma Y es el más pequeño y tiene menos de 100 genes funcionales. Esto siempre se presta de repente para la risa, afortunadamente no fue el caso, de que el cromosoma Y no nos sirve, no es así. El cromosoma Y está ahí por alguna razón y va a seguir existiendo por mucho tiempo más, ¿ya? Así que no quiero que aquí nadie se sienta ofendido por la poca cantidad de genes que tiene este cromosoma. Hay mucha otra región que cumple una función importante.
Y otro dato interesante, el gen DMD es el gen más grande que tenemos, está asociado a la distrofia muscular de Duchenne. Está en el cromosoma X del par sexual y tiene 2,2 millones de pares de bases. ¿De qué manera les debería ser familiar este gen? No por el nombre, sino quizás por el caso de la mamá que caminó de Chiloé a Santiago porque su hijo tenía un diagnóstico que era una enfermedad muscular de Duchenne. Dado que esto está en el cromosoma X y los niños tienen un X y un Y, cuando un niño hereda esta condición, va a manifestar la condición. Y este niño, la única manera probada que tiene de beneficiarse es mediante una terapia génica, motivo por el cual se requerían de fondos muy importantes para viajar a Estados Unidos y recibir esa terapia que es única para él, porque él tiene una variación genética que requiere una terapia muy personalizada. Sigamos avanzando. Los genes, como estructura, tienen lo que se llaman exones e intrones, ¿ya? Y estos exones se juntan en lo que conocemos como RNA mensajero, que realmente funciona como una molécula y es un mensajero, y se va a convertir en proteína. Pero para hacerlo más real, quiero contarles que las células tienen núcleos, ¿verdad? Y el DNA siempre vive en el núcleo. Pero cuando hay un gen que tiene que producirse una proteína, el mecanismo que tiene la célula para ello es producir una hebra de RNA mensajero que saldrá a través de un poro del núcleo y se acercará a un ribosoma que piensen que es básicamente una fábrica de producir proteínas. Recibe este RNA mensajero y va leyendo cada 3 letras. Y cada vez que lee 3 letras, coloca un aminoácido en esta cadena que va creciendo, ¿verdad? Y en un determinado momento va a leer 3 letras que codifican para un codón de stop. Tiene que dejar de sintetizar la proteína y liberarla, que va a cumplir su función, que puede ser de secreción o quedarse dentro de la célula, etc. Entonces, yo hago a veces esta analogía de que los ribosomas son como niñas que reciben instrucciones de su profesora que tiene que armar un collar de perlas y que en algún momento igual la niña podría equivocarse porque la instrucción no la ha recibido de manera correcta. Y en ese sentido quiero llegar a hablar de variantes genéticas. Variantes hay distintas. Hay del tipo sustitución, cambio una letra por otra, fíjense aquí una T por una A. Hay inserciones, se incorporan letras adicionales. Hay deleciones, perdemos letras. Y hay inserciones con deleciones en simultáneo, bastante complejo, ¿no? El tema es que el ribosoma en algún momento va a leer esta información de a tripletes, ¿verdad? Cada 3 letras, y va a saber cuál es el aminoácido que debe colocar en la cadena. Y de hecho, estos diferentes tipos de variantes finalmente van a tener o no impacto en la proteína porque va a depender mucho del código genético. Si, por ejemplo, tenemos un triplete que dice TTA, que codifica para el aminoácido que se llama leucina, y la A muta por una G, va a seguir codificando para leucina. No va a ser un problema para la proteína. Si en cambio la T del medio muta por una A, el nuevo codón es TAA y ahora codifica para un codón de stop. Entonces quizás una proteína que tenía que medir 1000 aminoácidos, ahora mide 800 o 300, todo va a depender de cuán temprano fue este codón de stop. Bueno, hablemos otra vez de la línea temporal. Los voy a llevar ahora al año 2005, donde aparece lo que se llamó el primer secuenciador de Next Generation Sequencing, porque fue una nueva manera de secuenciar. Este primer equipo lo hizo la marca Roche. Hoy día ya no queda ninguno de estos solamente están en el museo, o es el siguiente paso al que deberían estar. Porque después de eso, y darse cuenta de el potencial que tenía el poder leer muchísima más información a un costo menor, porque esa era la gran gracia de estos secuenciadores, es que entre el año 2006 y 2015 muchas empresas se embarcaron en crear estos equipos y se masificó la técnica NGS. Y entre medio, en el 2008, tanto era el entusiasmo que se propusieron un nuevo proyecto que era el proyecto de 1000 Genomes. La idea era secuenciar a 1000 individuos para tener una especie de biblioteca de la variación poblacional que tenemos. El problema es que, ¿cómo seleccionamos esos 1000 individuos? ¿Cuántos sacamos de Asia? ¿Cuántos sacamos de Europa? Etcétera. Y lamentablemente no fue equitativo, no fue representativo de la población. Entonces, 1000 Genomes, en determinada etapa se decidió que había que reorganizarlo de manera que realmente fuera una biblioteca representativa de la población mundial.
Bueno, desde que ahora somos capaces de secuenciar muchísimos genomas a un costo relativamente más bajo que el primer genoma costó $1 la letra, para que se hagan una idea del costo que fue. Y actualmente los genomas están costando cerca de $1.000, $2.000. Se ha reducido bastante por la masificación. Con toda esta información se han empezado a alimentar bases de datos que son de acceso público. Cualquiera de ustedes puede ir a su casa y descargar la información. Las bases de datos más importantes que les quiero compartir es 1000 Genomes, que ya no son 1000, son muchas más, obviamente, pero quedó con el nombre. GnoMat, que también se van subiendo todos los genomas que se van secuenciando. ClinVar, una base de datos que tiene variantes que tienen alguna importancia clínica, y eso es muy importante cuando uno trabaja en este escenario. Y la HGMD, donde también se van depositando variantes identificadas en enfermedades humanas. Hablemos ahora de técnicas de análisis genético. Pronto voy a llegar a la medicina, no se preocupen, pero necesito que esto por lo menos lo manejemos en conjunto, ¿ya? Técnicas de análisis genético, yo les hablé de la Next Generation Sequencing o NGS. Las hay básicamente de 3 tipos. Está el Whole Genome Sequencing, que es secuenciar todo, mirar por todo el genoma, toda la información, y como lo muestra esta imagen, es saber qué letra hay en cada posición. Sin embargo, esta manera de secuenciar no ha permeado en clínica, porque pasa que todavía hay un porcentaje importante del ADN que no alcanzamos a comprender. Por lo tanto, no lo vamos a saber interpretar y va a ser muy complejo transmitir esta información a un paciente o a los padres de este paciente. Mucho menos el saber si vamos a cambiar de alguna manera nuestra manera de manejar clínicamente, farmacológicamente al paciente. Otra técnica que yo diría que está muy presente, incluso acá en Chile, es el Whole Exome Sequencing, que es cuando secuenciamos todos los exones, todo aquello que codifica por una proteína, lo vamos a levantar, lo vamos a analizar. Y esta es una técnica que actualmente tiene un costo bastante razonable, $500 aproximadamente, y por lo tanto muchos de los clínicos optan por este tipo de abordaje. Y están los paneles, que esto tiene que ver más con las especialidades. Por ejemplo, yo que trabajo en colaboración con los nefrólogos, no nos interesan los genes que tienen que ver, por ejemplo, con cardiopatías. Quizás compartimos algunos genes, pero en general no miramos hacia allá porque no nos van a permitir explicar las nefropatías que tienen nuestros pacientes. No miramos tampoco los genes que tienen que ver con enfermedades neurológicas, ¿ya? Nos enfocamos solamente en los genes que tienen que ver con la función renal, y eso es un panel, es un conjunto de genes que tienen que ver con un sistema específico. Nosotros también hacemos muchos paneles renales, por lo tanto, ¿ya? Y básicamente es una especie de subanálisis de lo que uno obtendría del exoma. Pero así todo, no va a pasar de moda la secuenciación de Sanger, que fue la primera manera en que secuenciamos. Pero para hacer una relación entre lo que hacemos con la NGS y Sanger, con Sanger estamos viendo simplemente un fragmento muy pequeño de un conjunto de letras de un gen, pero que es el gold standard y por eso difícilmente va a ser reemplazado, y siempre es bueno que contemos con este tipo de tecnología. Sobre las variantes que vamos encontrando, las vamos clasificando. Variantes yo puedo tener muchas, y cualquiera de ustedes puede tener un montón de variantes que va a explicar quizás sus características físicas, sus características biológicas y en algunos casos alguna condición clínica. Por eso cuando encontramos variantes es importante poder clasificarlas. Tenemos variantes que consideramos patogénicas o probablemente patogénicas, porque hay evidencia que es muy sugerente de que tiene un valor de patogenicidad importante y las solemos asociar a la enfermedad. En el otro extremo tenemos variantes benignas o probablemente benignas, son variantes que quizás compartimos acá un porcentaje importante, pero ciertamente no las vamos a asociar a la enfermedad. Y déjenme contarles que hay una categoría que es muy molestosa, que son las VUS, Variants of Uncertain Significance, o sea, tiene un significado incierto, no terminamos de saber si es patogénica o no patogénica, y la recomendación es esperar a que se acumule más información o hacer uso de otro tipo de análisis, por ejemplo, bioinformático, aquí entra la inteligencia artificial, ¿verdad?, para tratar de saber si esa variante es o no patogénica. Mediante inteligencia artificial hoy día podemos simular cómo las proteínas se pliegan y qué es lo que pasa si es que una leucina cambió por una glicina, por ejemplo. Ya, entonces tenemos esta especie de semáforo que va desde variantes benignas, inciertas, probablemente patogénicas y patogénicas. Y como les contaba, las inciertas son el porcentaje más importante en esta base de datos que les mencioné antes, que es ClinVar. El 47% hoy día en esta base de datos
es incierto. Pero lo que se espera es que en el futuro esto empiece a reducirse porque vamos a empezar a poder clasificar de mejor manera mediante toda esta tecnología que está apareciendo, que es la inteligencia artificial. Quiero ahora llevarlos a la nefrología, lo siento, ese es mi conflicto de interés, pero creo que mediante unos ejemplos de la nefrología, creo que cada uno en sus diferentes especialidades quizás van a encontrarle sentido a esto de cómo trasladar una información genética a la práctica clínica. La enfermedad renal crónica, en primer lugar, es el principal problema de salud que tiene el país. Incluso no solamente a nivel local, es a nivel global. A nivel país, la diálisis, que es la terapia cuando los pacientes alcanzan la falla renal, representa el 20% del costo presupuestario de FONASA, ¿ya? Así que en ese sentido nos tiene que interesar tratar de hacer algo por reducir esta carga. Y de hecho está proyectada a ser la quinta causa de fallecimiento para el 2040. Es necesario hacer algo. Sobre las etapas, yo ya lo introduje rápidamente. Hay una etapa que es cuando el niño, niña o adulto tiene un compromiso de función renal ya avanzado, ya no hay filtrado de la sangre, ¿verdad? Llega a la etapa 5, tienen dos opciones. Uno es la diálisis, que como les comenté está garantizada por el país, pero es un tratamiento que hay que ir 3 veces a la semana, estar conectado a una máquina por 3 a 4 horas. Muchas veces los pacientes tienen anemia, hay muchos compromisos, hay hospitalizaciones, etcétera. Y frente a ello está el trasplante, que es la terapia de elección. Para todos los médicos nefrólogos siempre van a preferir el trasplante porque el paciente se va a independizar de la diálisis, ¿verdad? Y la sobrevida, hay evidencia de que se cuadruplica a 10 años. Les voy a presentar 3 casos clínicos. Los nombres son absolutamente ficticios porque por compromiso tengo que proteger su identidad y han participado en proyectos que yo he tenido para hacer los estudios genéticos. Primero está la señora Marta. Yo la conocí ya trasplantada a los 57 años, pero en su relato ella me hablaba que a los 42 años empezó a consultar a nefrología porque se sentía mal, sentía dolor en el lumbar y los exámenes de sangre arrojan que tiene un filtrado glomerular de 70, ¿ya? 100 es lo óptimo en la etapa adulta, y ella tiene ya 70, que uno dice, ok, puede ser producto del envejecimiento, porque la función renal también decae cada año 1 ml por minuto, pero lo interesante es que se hace una ecografía y aparece con poliquistosis renal, tiene un montón de quistes en ambos riñones, ¿ya? Antecedentes familiares, ella tiene un padre y un abuelo fallecido por PQR, y tiene un hermano y una hermana afectada por poliquistosis renal. Les presento un caso muy distinto. Emilia llega al Calvo Maquena a los 12 meses con un compromiso multisistémico. Y en el servicio de nefrología, como se preocupan del riñón, le hacen los exámenes y tiene un filtrado glomerular de 45, fíjense, ya mucho menor que la señora Marta. Y en la ecografía aparece con quistes. Entonces, el primer diagnóstico fue poliquistosis renal, pero cuando levantamos la información de los antecedentes, ninguno, nadie más en la familia tiene esto. Curioso. Por último está Antonia. Antonia tuvo una falla renal a los 6 años y como antecedentes tenía una tía materna que se trasplantó, pero no se sabe la etiología por la cual se trasplantó. Esto es muy común en nefrología de adultos, no conocer la causa de la falla renal. Pero además tiene una hermana trasplantada y era por un síndrome nefrótico córtico resistente, ¿ya? Con todos estos antecedentes se le decide ofrecer a esta niña un exoma, mirar por todas partes a ver si encontramos algo. Y cuando se aplica el panel renal, o sea, solamente los genes que tienen que ver con función renal, fue negativo, lamentablemente. No nos pudimos explicar por qué estaba con falla renal. Se trasplanta con donante fallecido el 2022 y empieza con una trombosis muy severa, ¿ya? El equipo decide tratar de mantiene incluso tratamiento inmunosupresor, que es lo que hay que hacer cuando uno hace un trasplante para evitar el rechazo. Sin embargo, al 4.º mes, es tan compleja el estado de salud de la niña por múltiples infecciones que tiene, por la inmunosupresión que recibe, que se explanta ese injerto y vuelve a... Y la pregunta es como, ¿y la volvemos a trasplantar? Entonces, les voy contando sobre la señora Marta primero. Ella tiene esta condición, poliquistosis renal autosómica dominante. Es la enfermedad renal hereditaria más frecuente, la tiene 1 de cada 1000 personas. Eso es bastante. Cuando estudiamos a las familias, por lo general lo que vemos es que esta es una enfermedad que afecta a los adultos. Y no es que aparezca mágicamente en edad adulta, sino que es de origen genético. Por tanto, la condición la tienen desde que nacieron, pero se hace más manifiesta en edad adulta. El 95% de hecho tiene antecedentes familiares y cuando se trasplantan tienen un súper buen pronóstico post-trasplante.
Ya, les muestro aquí vamos a hacer una primera clase de genética. Esto es un pedigrí familiar en la cual yo les presento una, 2, 3, 4, 5 generaciones. La persona que está con las flechas es el caso índice, la señora Marta, que como les contaba tenía un padre fallecido y un abuelo fallecido por poliquistosis, ¿ya? Cuando están en negro es porque están afectados, cuando están en blanco es porque no están afectados o no sabemos. Ella comenta que tiene un hermano en diálisis, una hermana que tiene poliquistosis, no en diálisis, y tiene 2 sobrinos de 18 y 20 años, cada uno con una ecografía en la que aparece un quiste simple. Eso no es suficiente como criterio radiológico para pensar que esto es una poliquistosis. ¿Qué tenemos que ofrecerle? Un estudio genético, ¿ya? Y ella comenta que tiene una hija grande de 42 años, ecografías negativas, un hijo de 33 años con ecografía positiva, y un hijo menor de 20 años que nunca se ha hecho una ecografía. Así que ella me hace la pregunta, me dijo, yo me podría estudiar, yo estoy trasplantada ya, pero me podría estudiar para que mi hijo menor se estudie, esa era su gran preocupación. Por supuesto, la invitamos a participar y en esta secuenciación yo les muestro que desde cierto punto en adelante la secuencia se empieza a ver rara, ¿verdad? Hay muchas posiciones donde se ve doble lectura. Y esto, como nosotros conocemos cuál es la secuencia que deberíamos haber visto, nos permitió deducir que ella tuvo una inserción de una letra en un lugar, en un gen, que le hace desarrollar esta poliquistosis. Entonces, confirmamos el diagnóstico en ella, en esa época participó el hermano, la hermana, participaron los sobrinos, y los sobrinos dieron resultado positivo, por lo tanto han empezado un seguimiento nefrológico. Y el hijo de ella dio negativo, así que en ese sentido también damos buenas noticias en el sentido de bajar la ansiedad o la preocupación con respecto a qué es lo que le depara el futuro a este muchacho, ¿ya? ¿Sobre qué experiencia tenemos en poliquistosis? Desde el 2015 al 2023, yo tuve un proyecto en el cual reclutamos a 40 familias y en cada familia reclutamos a varios miembros de esa familia porque aparecen, como en el caso de la familia señora Marta, muchas personas. Vienen de diferentes partes del país. En 38 de esas familias identificamos una causa genética en este gen que se llama PKD1 o en este gen que se llama PKD2, muy ligados a la poliquistosis. Nosotros no hemos descubierto aquí nada nuevo, esto estaba reportado. Y lo que sí pudimos hacer es, en Francia se elaboró una herramienta que permitía hacer una predicción de qué es lo que le pasaba a la gente en el futuro cuando hoy, a los 35 40 años, tienen poliquistosis. Entonces, esta fue una herramienta que se desarrolló con datos retrospectivos, pero propuestos a aplicarse de manera prospectiva. Y una de las conclusiones que ellos sacaron de su análisis retrospectivo es que habían ciertos factores de riesgo. En primer lugar, ser hombre. Los hombres en las familias con poliquistosis avanzan más rápidamente en la enfermedad renal que las mujeres. La segunda era ser hipertenso. La tercera era tener eventos urológicos. Y la cuarta era tener alguna condición genética en PKD1 y ciertas variantes eran más severas que otras y recibían más puntaje. Cuando nosotros aplicamos todo esto a nuestro set de pacientes, nos dimos cuenta que teníamos pacientes que eran de alto riesgo a progresar, riesgo intermedio y riesgo bajo. Y la manera de proyectarlo era que los de riesgo alto llegaban en promedio a la falla renal a los 45, los de riesgo intermedio, peri 50 años, y los de riesgo bajo a los 55 años, que sigue siendo todavía una etapa muy temprana en la vida de un adulto, ¿verdad? Todo esto lo hicimos aplicando la ecuación de los franceses, pero nos planteamos muchas veces como, ¿y si lo hiciéramos con nuestros propios datos? A ver si efectivamente el ser hombre, el ser hipertenso, los eventos urológicos y las variantes genéticas son las más importantes a la hora de predecir. Y desarrollamos una estrategia de Machine Learning en la cual comprobamos que todas estas variantes se confirmaban, siendo la más importante la causa genética, ¿ya? Quiero volver al caso de la señora Marta, porque año 2023, yo la conocí a ella en el 2015. Año 2023 nos hablan de un equipo de trasplante en la Católica que van a hacer un trasplante entre un hermano y la hermana es la donante. Y resulta que este paciente, el hijo del medio de la señora Marta, había llegado a falla renal y la hermana se ofrecía de donante. Entonces me decían, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Porque ya entendían que había ciertos riesgos. Entonces acordarse de que este era el electroferograma de la señora Marta, pedimos muestra de sangre del receptor, ¿verdad?, del hijo y de la donante, la hija, y este fue el resultado del hijo. Si se fijan,
comparte el electroenferograma con su madre, tiene exactamente la misma variante y no era gran sorpresa, pero ayudaba a confirmar. Y este fue el electroenferograma de la hija, ¿ya? Confirmado que era una donante muy seguro, este trasplante se concretó en julio 2023, están todos en su casa ya bien, así que esta es una de las aplicaciones que logramos mediante un estudio genético que es relativamente simple cuando uno ya obviamente está en la cancha. Quiero hablar de Emilia, que es la segunda niña. Emilia nació en el 2021 y el 2022, al año de edad, tenía baja talla, estaba desnutrida, tenía un retraso de desarrollo psicomotor, era hipotónica, una hipermetropía y una enfermedad renal crónica que definitivamente era progresiva. En diciembre de 2022 tiene una evaluación genética y en la cual está ella aquí con este diagnóstico clínico de poliquistosis, sin papá afectado, sin mamá afectada, había un hermano sano. Y a julio 2023, es decir, todavía no cumplía los 2 años, esos quistes renales habían hecho que su enfermedad renal crónica, que estaba en etapa 3, ya estaba en etapa 4. Y no es normal que una niña a esta edad esté con este estado tan avanzado de su enfermedad. Se hace un estudio genético y nosotros decíamos, bueno, va a dar PKD1, PKD2, no sabemos realmente qué es lo que va a dar. Sorpresa, y esto para mí, de verdad, mi trabajo no es nada aburrido. Cada semana me llegan estos casos, llegan estos reportes y yo tengo que abrir mi cerebro y tratar de entender qué es lo que está pasando. Pero bueno, ella aparece con una variante en un gen que se llama IFT140. A nivel del DNA es un cambio de G por T, guanina por timina. Y a nivel de proteína, esto hace que un triptófano, un aminoácido muy específico, que está en esta proteína, en la posición 80, cambia por cisteína. Son 2 aminoácidos, simplemente que son distintos. Nos vamos a la literatura y nos damos cuenta que IFT140 está asociado a un síndrome que yo primera vez que lo escuchaba, síndrome de Mainzer-Saldino. Ultra raro, habían 20 casos a nivel mundial. Y lo más preocupante es que cuando nos llega el reporte, la clasificación de la variante es incierta. Entonces, si se acuerdan, estamos aquí en la mitad sin saber si esto es la causa o no es la causa. Pero bueno, estamos a 2024, tenemos muchísimo acceso a información, así que decidimos entrar a bases de datos, a descargar variantes en IFT140 y tratar de saber si acaso podemos hacer algo con esta variante. Para contarles, como yo les decía, el síndrome de Mainzer-Saldino es una condición que podríamos definir como ultra rara. Hay muy pocos casos reportados, es una ciliopatía y los pacientes tienen enfermedad renal crónica, anomalías oculares, y esa es la principal característica de estos niños, algo que hasta en ese momento no se había detectado en esta niña, ¿ya? Cuando vamos a las bases de datos nos damos cuenta que hay mucha información sobre IFT140 y muchas variantes. Lamentablemente muchas son inciertas, entonces hemos vuelto al mismo punto de inicio. Pero intentamos hacer uso de nuevas herramientas bioinformáticas en las cuales uno puede predecir el estado energético de las proteínas, ¿ya? Y no quiero abordarlo en profundidad, pero este es un programa nuevamente de acceso libre, cualquiera puede entrar y simular su proteína. Y aquí el tema es que uno simula la proteína y da un resultado que puede dar o mayor a 0 y por lo tanto la variante es estabilizante, por lo tanto no patogénica, o puede dar menor a 0, un valor negativo y ser desestabilizante. Nosotros empezamos a estudiar todas las variantes que encontramos y nos dimos cuenta que muchas variantes tenían un delta-delta-G, que es la unidad con la cual medíamos a las variantes, menor a menos 1.3 kilocalorías por mol, ¿ya? Nuestra niña, con su variante, el valor del delta-delta-G era menos 1,745, más negativo que lo que en general las variantes que tenían que ver con Mainzer-Saldino se habían reportado. Y decidimos hacer algo muy importante, la radiografía de manos, porque era lo que nos faltaba para terminar de confirmar que lo suyo realmente era esto. Y nos dimos cuenta, o sea, yo no, el radiólogo, no es mi especialidad, pero el radiólogo me dice, esto es clarísimamente una epífisis en cono que corresponde con el síndrome de Mainzer-Saldino. Esta es la mano de un niño de 2 años y esta es la mano de ella. Con esto confirmamos el diagnóstico y a partir de ahora ella aparece en su ficha clínica como que tiene el síndrome de Mainzer-Saldino y todos los servicios la están tratando bajo ese diagnóstico, no más poliquistosis. ¿Ya? Cosa importante, estudiamos a papá y mamá porque esto es de herencia autosómica recesiva, que significa que los papás suelen ser portadores y tienen este 25% de probabilidad de tener una hija con esta condición. Ambos padres son portadores heterocigotos
Y nos habíamos dado cuenta que en la literatura IFT 140, cuando alguien tiene un cambio, no los dos como ella, cuando alguien tiene un cambio, tiene riesgo de desarrollar poliquistosis renal. Entonces, pedimos que los padres hicieran ecografía. Afortunadamente fueron negativas, pero ciertamente tienen que espaciar en el tiempo, volver a ir al ecógrafo para ver si en algún momento aparecen esos quistes, ¿ya? ¿Candidatos a ser donantes de su hija? En absoluto, ¿ya? Eso también es muy importante saber quiénes pueden ser los mejores candidatos a ser donantes, porque no es que no queramos hacer trasplantes, sino que tenemos que buscar al mejor donante. Voy a ir rápidamente por el último caso. Esta es la Antonia, que si se acuerdan había tenido una falla renal muy chiquitita, se le había hecho un exoma, no habíamos encontrado la causa genética, se trasplantó el 2022, tuvo una trombosis y el injerto se explantó, ¿ya? Entonces el DNA no nos está dando la respuesta para entender por qué había tenido su falla renal. Pero llegamos al año 2024 y la pregunta era como, ¿y ella se va a poder trasplantar de nuevo o no? Porque los niños se trasplantan 2 a 3 veces en la vida, ¿ya? Y a alguien se le ocurre decir, ¿por qué no volvemos a mirar el exoma? Tal vez había información importante ahí. Bueno, alguien lo revisa, no mirando genes renales, sino mirando genes que tenían que ver con trombosis. Y resulta que ella era portadora de una variante en la protrombina que era de clasificación patogénica. La literatura nos decía que esta era no muy común, pero 1 de cada 20 caucásicos lo tiene. Nosotros como población chilena somos herederos de la población europea, eso está escrito en la historia, ¿verdad? Y que por lo tanto esto puede pasar, que pacientes nuestros tengan variantes que están descritos en otras poblaciones. Se habló con el equipo de hematología esta situación y se acordó que ella ciertamente no se iba a someter a trasplante con donante vivo, que iba a ser con donante fallecido. Pero eso no significaba que le íbamos a estar dando todo el tiempo un anticoagulante, sino que se acordó que el trasplante iba a ocurrir y a las 12 horas se iba a iniciar terapia anticoagulante. Hace esta propuesta, el trasplante se concreta el 16 de octubre del 2024, la niña se va a su casa el 31 de octubre sin problemas, recibe su terapia inmunosupresora, hace seguimiento con Calvo Maquena y todos nos preguntamos si hubiéramos tenido acceso a esta información para el primer trasplante, ¿habría sido distinto? No lo sabemos realmente. Pero desde que tenemos esto, y contarles que yo trabajo en el Calvo Maquena, que tiene el primer secuenciador para hacer exoma en un hospital público, niño que se trasplanta, tratamos que se le haga exoma. Y recientemente en enero, también tuvimos un caso de un niño que tenía una condición heredada de la madre, le hicimos exoma, confirmamos la causa perfectamente, y el día que se informa que aparece un donante, yo reviso rápidamente en el exoma y aparece nuevamente una variante que tiene que ver con trombosis, ¿ya? Por lo tanto, el niño también se sometió a terapia anticoagulante peri-trasplante. ¿Por qué realizar un estudio genético? He tratado de darle estos 3 ejemplos para tratar de acercarlos a cuál es la razón. Yo creo que hay diferentes respuestas a esta pregunta. En primer lugar, va a depender de a quién vamos a responder o a quién queremos explicarle las bondades del estudio genético. Entonces, por una parte están los clínicos, que obviamente quieren entender las manifestaciones clínicas, quieren tratar de personalizar el tratamiento y optimizar los recursos, que siempre es importante. Por otro lado está el paciente o la familia que quiere entender el origen de la enfermedad, tomar decisiones de manera más informada, especialmente los padres de niños, quieren saber cuál es la probabilidad de que cierta condición vuelva a ocurrir en otro embarazo, ¿verdad? Y están los investigadores, aquí me identifico yo, ¿verdad? Que quieren entender las bases moleculares de la enfermedad y proponer o descartar terapias, porque de repente hay terapias que no son beneficiosas para los niños o son de alto costo. Desafíos, los hay, por supuesto. Las tecnologías de análisis genético, la NGS que yo les mencioné, avanzan a una velocidad que es superior a la velocidad a la cual estamos adoptando este conocimiento en las diferentes especialidades médicas. Es complejo hablar de NGS con un infectólogo que lleva ejerciendo quizás 20 años o 30 años y que es muy bueno en lo que hace, pero estas tecnologías realmente van a una velocidad muy rápida. Y es importante en ese sentido insistir en la conformación de equipos, que sean multidisciplinarios, que esté el infectólogo, que es muy bueno en su área, que esté la enfermera, que esté la parte de la genética, que esté incluso el que hace el asesoramiento genético con la familia. Otro desafío, los costos han disminuido. El primer genoma fue carísimo, ¿verdad? Ahora estamos hablando de cerca de $500
pero sigue habiendo bajo acceso en países en vías de desarrollo. Y no solamente en términos de costo del análisis, sino que hay que pensar en la educación, la infraestructura que esto requiere, recursos en general. Chile actualmente alcanza apenas el 60% de dotación de genetistas clínicos que podrían estar habilitados para orientar a las personas que deberían someterse a un análisis genético, tanto en la parte pre-test, para explicarle en qué consiste, como post-test, explicarle los resultados y ofrecer asesoramiento. Actualmente alcanzamos unos 40 genetistas clínicos que además están distribuidos de manera inequitativa, ¿verdad? Están concentrados en la metropolitana, están más concentrados donde hay servicios de pediatría, porque es donde más aparecen las condiciones, ¿verdad? Y no tanto donde hay servicios de adultos que también lo necesitan, especialmente los servicios de oncología. Necesita también de establecer un marco regulatorio de la protección de datos. Aquí estamos levantando muchísima información que debe ser considerado un dato sensible. ¿Ya? Afortunadamente se está avanzando en la ley de datos personales, así que yo creo que esto pronto, más que un desafío, va a ser una oportunidad, y les voy a explicar por qué. Como oportunidad, yo les mostré que un resultado positivo permite confirmar un diagnóstico en primer lugar, proponer estudios en la familia, estimar un pronóstico, identificar riesgos y ajustar terapias, ¿ya? O sea, optimizar por todas partes. Segundo, la incorporación de la inteligencia artificial, que va a ser progresiva, que tiene que ser basada en conocimiento científico y tecnológico, se va a ir incorporando a la práctica clínica y puede ayudar a reducir la frecuencia de errores médicos. Tuvimos recién una conversación en que ciertamente no va a reemplazar al humano, porque va a ser entrenado por el humano finalmente, por lo tanto va a seguir cometiendo errores, pero probablemente va a ayudar a optimizar los tiempos. En el caso, por ejemplo, de los patólogos, que tienen que estar mirando imágenes, a ver qué es lo que se ve en la célula, a ver cómo se tiñe con tal tinción, qué es lo que deduce el patólogo. Si una inteligencia artificial hiciera una especie de preanálisis, el patólogo solamente llegaría quizás a decir sí es esto, no es esto, e ir ajustando y afinando a esta inteligencia artificial. Es una hipótesis. La ley de enfermedades poco frecuentes, no sé si la habrán escuchado, el 28 de febrero fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras y todas las asociaciones de pacientes han impulsado muchísimo que se cree una ley para ellos, considera el desarrollo de registros. Lo que no se conoce o no se estudia, no se busca finalmente. Entonces es necesario que registremos a estos pacientes en plataformas que sean seguras, por supuesto, y con una ley de protección de datos bien hecha. Y contarles que los estudios genéticos están demostrando que se pueden proponer terapias personalizadas. Una terapia higiénica, como el caso del niño con Duchenne, ¿verdad? Usar anticoagulante, en el caso de nuestra niña, y que con eso tuvo mucho mejor post-trasplante. El actual paradigma, estoy casi cerrando por si acaso, habla de que un paciente consulta al médico, el médico probablemente le pedirá algunos exámenes, tal vez sea necesario incorporar un estudio genético y armará un plan. El paradigma que va a cambiar o que se propone que podría pasar en el futuro, y es una realidad ya por lo menos en Reino Unido, porque desde hace 10 años tienen un programa en el cual niño que nace, niño que se secuencia. La idea es que una persona ahora va a tener su información genética, va a acudir al médico, muy probablemente va a requerir de exámenes de sangre, ecográficos, etcétera, y se armará un plan. Porque creo que ese es el caso de nuestra última niña, que ya le tenemos el exoma, y si en el futuro algo nuevo le pasa y sospechamos que podría tener un origen genético, tal vez el exoma nos lo responda, ¿ya? Con eso cierro mi charla. Espero haber transmitido un porcentaje del entusiasmo que yo siento con cómo la genética está entrando a la medicina. En el equipo de nefrología del Calvo Maquena estamos realmente gozándola porque es mucha información que sale, estamos haciendo grandes descubrimientos, estamos logrando todas las aplicaciones que estábamos buscando en poco tiempo, tenemos el vínculo con el servicio de genética del Calvo Maquena, así que mi invitación es a que ustedes también de repente consideren que algunos de sus pacientes, no van a ser todos por supuesto, pero algunos de sus pacientes tal vez son candidatos a hacerse un estudio genético
busquen a un genetista, asesórense ustedes y tal vez ahí está la respuesta a una sospecha clínica, a una necesidad de un tratamiento. Y vuelvo a insistir que estoy muy agradecida con esta invitación y que cada vez que quieran hablar de genética me pueden llamar. ¿Ya? Muchas gracias. La presencia de todos ustedes el día de hoy, en este inicio de nuestro año académico. Es una actividad relevante para nuestro hospital. Es una actividad que marca el inicio de nuestras jornadas médicas, asistenciales, docentes, que nos permiten cada vez tener un mejor hospital. Y por eso quiero agradecer en especial la presencia de nuestros principales socios estratégicos en docencia, que están hoy acá junto a nosotros, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, el director de posgrado de la Universidad de los Andes, la decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de los Andes y la representante, el doctor Burdile, de la Universidad Andrés Bello. A todos ellos nos hacen nuestro agradecimiento porque nos ayudan a tener un mejor hospital. Y cómo no agradecer también la excelente presentación que hemos tenido, este lujo de presentación en cuanto a la genética, una especialidad que vemos tan lejana, pero que es tan antigua como la naturaleza misma del ser humano. Nos dejó con tarea, nos dejó la invitación de cómo hacer este match entre los investigadores y los clínicos para transformar esta información en conocimiento. Ya lo sabemos, ya no podemos decir no sabemos hacia dónde va nuestra medicina. Tenemos la obligación de estudiarlo, de incorporar a nuestro accionar médico el conocimiento que hoy existe en las terapias genéticas. Veo muy interesado a nuestro jefe de servicio de urología. Aquí hacemos más de 20 trasplantes todos los años. Nuestros equipos de pediatría, en fin, todos los que de alguna manera participan en la aplicación clínica que hoy nos da la investigación genética. Un tema apasionante, un tema realmente muy actual y que lo tomamos, lo hacemos nuestro para transformar, como dije, esta investigación en conocimiento médico. Muchas gracias, doctora, por ayudarnos a repartir este conocimiento y a hacer un mejor hospital.